de poder participar con ustedes el día de hoy y platicar de este tema, ¿no? Que es muy interesante en todos los sentidos y obviamente en el área odontológica no es la excepción. Entonces, no sé, ¿arrancamos? ¿Nos vamos ya con todo directo? Sí, doctor, que se nos vaya Perfecto. Oye, huyendo, no se preocupe. dime la temática. Durante el proceso me van haciendo preguntas o las dejamos al final, como tú me digas, ¿eh? Yo no me incomodo en nada. Este, Ok. Bueno, iniciaré con esta imagen, porque luego en algunas ocasiones no sabemos de dónde obtener información y internacionalmente hay algunas páginas, pero en México también, y específicamente en el Estado de México. El ISEM, el Instituto de Salud del Estado de México, tiene este portal y aquí habla ya directamente de las infecciones de transmisión sexual. Da la explicación, la definición, que no es algo que voy a tocar en profundidad, simplemente mencionaré pues que esta parte de la transmisión de enfermedades a través del contacto sexual, pues es una de las vías por las cuales algunas enfermedades pueden llegar a cavidad bucal. Entonces, si alguien tiene alguna duda, entra a la página, vale la pena, tiene muy interesantes. Y si alguien tuviera alguna inquietud, tal vez en cuanto a algún signo o síntoma, tienen unos teléfonos de contacto para orientación. Entonces creo que es importante este aporte que el gobierno da, por lo menos aquí en el Estado de México, y es nacional en realidad, pero aquí en el Estado de México está a través de esta página y de estos números. Entonces, si alguien tiene alguna duda en relación a qué hacer, dónde dirigirse, cómo manejarlo, y no encuentra a algún profesional que les pueda ayudar, recurran a la página. Creo que puede ser interesante. De la lista que se menciona en este portal, pues está la gonorrea, sífilis, el cancro, las clamidias, el herpes simple, obviamente el VIH, la condilomatosis, tricomoniasis, vaginosis bacteriana, candidiasis, hepatitis A, B y C, y los moluscos, principalmente el molusco contagioso. Esta es la lista de lesiones que en este portal y en algunos otros están reconocidas como enfermedades de transmisión sexual. En este otro cuadro, nos muestran a partir de los patógenos, es decir, si se trata de bacterias, si se trata de virus o de algún otro microorganismo, como todos, o ectoparásitos. De las bacterias, la gonorrea, clamidia y sífilis son de las más comúnmente asociadas. En el caso de los virus herpes, el linfotrópico humano de tipo T, que es otro tipo, y sobre todo, obviamente, los virus VPH, es decir, los virus del papiloma humano. Y aquí en la última columna, pues ya están las tricomonas, que es algo que en boca es extremadamente complejo, ya platicaremos algo en relación a esto, a los que realmente se manifiestan a través de la cavidad bucal, o que su diagnóstico, no digo que sea fácil, pero que tal vez, dependiendo de la entidad que estemos checando, lo tendríamos que considerar. Y este es el CDC, la página de los Estados Unidos de control de infecciones, en donde habla de los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual a través de la práctica de sexo oral. Y aquí da algunas explicaciones que sí, realmente es posible, y las recomendaciones es utilizar pues las barreras de protección que ya todos conocemos, porque a partir de ellas es que se puede minimizar el contagio de estas enfermedades y algunos otros tips que da esta página, cuales pues voy a tocar algunos de ellos y de una forma muy discreta. Yo me basaré más a las características clínicas y a la forma de hacer el diagnóstico. Bueno, entonces, sí, realmente varias enfermedades de transmisión sexual se pueden contagiar a través del sexo oral, y de aquí que es importante tener en cuenta pues esta parte de confianza, ¿verdad? Que ahora es tan importante entre los seres humanos. Hoy inclusive con la pandemia, pues simplemente el saludo de beso también está siendo relegado, está siendo suspendido, tocarnos siquiera con la mano. Entonces creo que nuestra conducta va a cambiar en ese sentido, y esperemos que a partir de la educación y foros como este, que obviamente son informativos y que nos ayudan a tomar las decisiones, pues nos permitan tomar la decisión de protegernos siempre. Bueno, ¿cuáles son de las enfermedades que se pueden transmitir a través del sexo oral?
esta lista pequeña: clamidia, gonorrea, sífilis, herpes, VPH y VIH. Son las principales, creo, y es lo que está referido en la literatura. Entonces vamos a empezar con la gonorrea, que es una enfermedad común en el área ginecológica. Se debe principalmente a un gram negativo, un microorganismo gram negativo. Tiene una forma de agruparse en pares, es decir, es un diplococo, y tiende a dar una apariencia cuando lo observamos bajo el microscopio de granos de café. Además, es facultativo, no móvil, y tiene una característica no es porulado, no suelta espórulas. Y este microorganismo crece con una manera óptima entre una temperatura que va de los 35 a los 37 grados centígrados. Y si recordamos, pues esa es la temperatura que tenemos, o ese rango de temperatura lo podemos tener dentro de la cavidad bucal. Las líneas de gonorrea se pueden formar y tienen un diámetro entre 0.6 y 1 milímetro. Estas generalmente tienden a ser brillantes y elevadas. Estas lesiones, o estos microorganismos más bien, se pueden adherir y multiplicar, crecer en las regiones de las mucosas, como puede ser cervix, uretra, boca, faringe y la región anal. En todos estos sitios son lugares en donde se puede desarrollar esta infección. Vamos bien. Ok. Problema de esta infección es que es una infección altamente contagiosa, casi exclusivamente de transmisión sexual. Casi, ¿por qué? Porque existen algunas otras vías, como la autoinoculación, que en determinado momento pudiera ser causante de transmisión. Ya hablando específicamente de la infección por gonorrea en la cavidad bucal y la región de orofaringe, pues es una infección rara y generalmente se debe a este contacto orogenital, es decir, a las prácticas sexuales orales. ¿Cómo se va a manifestar en esta región? Pues se va a manifestar como una faringitis, amigdalitis, gingivitis, una estomatitis o una glositis. Pero si nos ponemos a pensar y analizar esta información, pues realmente es muy ambiguo. Es muy complicado poder llegar a la conclusión a veces de una infección por gonorrea, porque estas entidades que les acabo de mencionar se pueden mencionar asociadas a muchos otros procesos. Hoy, muy de moda, el COVID puede presentar algunas de estas fácilmente. Entonces, a veces realizar el diagnóstico es una tarea muy complicada. Otra situación que sucede en este tipo de microorganismo es que generalmente la infección en faringe o en la laringe es asintomática, no va a dar ningún tipo de manifestación. Y cuando la llega a presentar, lo que comúnmente se relata es un dolor de garganta y adenopatías cervicales. Y aquí en ese contexto de dolor de garganta y adenopatías cervicales entra un sinnúmero de lesiones que tendríamos que considerar. Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, que también es conocida como la enfermedad del beso, que puede presentar estas manifestaciones, úlceras a nivel de la laringe con adenopatías cervicales. Entonces, como les mencionaba, los síntomas son muy inespecíficos. Ok, ¿cómo se va a presentar en cavidad bucal cuando se llega a presentar? Pues pueden ser múltiples úlceras. Sin embargo, no es específico. Múltiples úlceras tienen muchas causas en la cavidad bucal. Tal vez la causa más común de múltiples úlceras son las estomatitis aftosas recurrentes. Estas estomatitis aftosas recurrentes se clasifican en 3 grandes grupos: las aftas o úlceras menores, las úlceras mayores y las herpetiformes. Y de ahí, bueno, tener que hacer el diagnóstico y pensar en esta enfermedad realmente es algo que no hacemos. Yo no sé cuántos casos de úlceras recurrentes mayores o menores o herpetiformes hayamos visto en la consulta y las hayamos catalogado como eso, como úlceras recurrentes, y no consideramos esta infección de gonorrea. ¿Cuál sería una forma de diferenciar entre una y otra? Prácticamente la
recurrencia. Este paciente nos diga que se salen frecuentemente y determinados periodos. Ahí pudiéramos estar pensando que se trata de la estomatitis aftosa recurrente. En un paciente que es la primera vez que le aparece, tendríamos que considerar ahí en la lista de diagnósticos diferenciales la posibilidad de una infección por gonorrea. Pero otra vez, es un proceso muy complicado. No es nada fácil de poder contabilizar. Ok. Bueno, ¿cuál es el perfil del paciente? Pues son jóvenes entre los 15 y los 30 años de edad, generalmente solteros. Hay un reporte aquí que nos menciona que el nivel socioeconómico es importante y ellos mencionan que a menor nivel socioeconómico existe un riesgo mayor. Dato que no sabría comentarles del todo bien el por qué, pero está ese contexto del nivel socioeconómico. Esta enfermedad se debe principalmente a la práctica de felaciones. Aquí tenemos que recordar las actividades y las nomenclaturas que tienen entre la felación y el conilingus, cuál es la diferencia, y en esta enfermedad específicamente se ve más asociada cuando se practica la felación. Y obviamente como esta es una de las principales vías, pues se vuelve frecuente en mujeres y en varones homosexuales. Ya entramos en una relación que hay entre la vía de contagio y la actividad sexual. Y como les mencionaba, pues también no podemos descartar la autoinoculación a partir de lesiones en genitales que se autoinoculen a la cavidad bucal. Hoy, reitero y estaré mencionándolo a lo largo de la plática, pues la práctica de lavarnos las manos siempre pues nos va tal vez a ayudar en algunas de estas infecciones, ¿verdad? Va a ser de gran ayuda. Ok, ¿qué tenemos que hacer para establecer el diagnóstico? Porque ya vimos una lesión, una úlcera en boca y sospechamos que se pueda tratar de una infección por gonorrea. Hay una técnica muy simple en donde se utiliza un hisopo de dracón o de rayón, el cual se pasa por la zona afectada, dependiendo si es la región cervical para los médicos y región urogenital, o en el caso de la odontología, las lesiones que se encuentren en la mucosa bucal, se pasa por ahí. Y después, este material obtenido a través del hisopo se debe de colocar en un medio de transporte. ¿Cuál es el medio de transporte ideal para este microorganismo? Se le conoce como el amies. Este medio de cultivo, yo sé que los médicos tal vez pueden estar un poco más familiarizados de dónde encontrarlo y cómo obtenerlo. Para los colegas odontólogos que no sepan muy bien en dónde conseguir este medio de cultivo, pueden ir casi a cualquier laboratorio de análisis clínicos y solicitarlo. Y ahí les dan el tubo, inclusive a veces hasta el hisopo, para que ustedes hagan la toma de la muestra y lo lleven al laboratorio. Es importante que una vez que ustedes tomaron la muestra, el cultivo, que es una de las pruebas más importantes para identificar a la gonorrea, pues se realice dentro de las 3 primeras horas, la siembra de este microorganismo. ¿Por qué? Porque así evitamos que crezcan otros microorganismos que evidentemente están en la flora bucal. Por lo tanto, es importante que ya que tengamos el hisopo con la muestra colocada en el medio de transporte, dentro de las 3 primeras horas, programemos para llevarlo al laboratorio para que se le realice el cultivo. Otra técnica que podríamos utilizar, que es común, pero creo que el medio de cultivo es mucho más, sería realizar un frotis del fluido en cuestión, sospechoso de ser positivo para gonorrea, y aplicarle una tinción de Gram. Y con esta vamos a poder ver el microorganismo también. Una más que nos puede ayudar, pues ya son los sustratos cromogénicos enzimáticos, las pruebas moleculares, los inmunoensayos, que ya son técnicas mucho más específicas para diagnosticar el organismo y, bueno, inclusive definir a qué antibióticos puede responder favorablemente. Finalmente, de este primer tema, ¿cómo se ha manejado esta infección? Pues a lo largo del tiempo, ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, se han utilizado una serie de medicamentos para poder combatir esta infección.
y son bastantes los que se pueden utilizar, como la primera línea, la última, la más desarrollada. Y un problema es que ya existe esta entidad que es la gonorrea no tratable. ¿Por qué? Porque ha generado resistencia a todos estos medicamentos. Inclusive hay algunos reportes del Reino Unido en donde reportan algunos casos en la página de la Organización Mundial de la Salud, si la consultan, ahí vienen casos, el último que recuerdo ahorita creo que fue 2019, y reportaron 2 casos de infección de gonorrea resistente, y eso fue resistente a todo. Aquí la invitación a que tengamos mucho cuidado en la prescripción de estos medicamentos, que lo hagamos con mucha conciencia y no es raro, por lo menos en nuestra área en odontología, que por cualquier procedimiento o cualquier cambio en la mucosa bucal se sospeche de una infección y se dé un antibiótico. Y a veces puede ser una actitud muy tomada a la ligera. Por ejemplo, en biopsias, que es el área en donde yo actúo como patólogo bucal, algunos pacientes me lo dicen y odontólogos también me lo preguntan, oiga, ¿y no le va a dar antibiótico después de hacerle una biopsia? Y yo, no, no necesita, dependiendo del caso, y es muy raro que así sea, ¿no? Que el paciente necesite realmente de un antibiótico. Lo he dado muy pocas veces y solo cuando es estrictamente necesario o porque tiene un estado de inmunosupresión o porque el proceso que tiene está asociado a un proceso infeccioso que sé que al darle el antibiótico, pues ya lo voy a estar atacando. Entonces, mucho cuidado con esta parte y vean entonces la gama de antibióticos con la que se ha tratado esta infección. Un dato importante, hay 78 millones de casos reportados al año en todo el mundo, entonces no es una infección que tomemos tan a la ligera. Realmente es un número importante, no en cavidad bucal es muy raro, y orofaringe, como lo habíamos mencionado. Y tal vez es raro porque nosotros no nos hemos dado la tarea de diagnosticarlo y porque a veces no sabemos diagnosticarlo. Creo que cuando empecemos a utilizar estas técnicas que hoy les comparto, por ejemplo, de utilizar el hisopo, hacer de la muestra, vamos a diagnosticar un poquito más de esta entidad en cavidad bucal. Ok, este artículo es muy interesante, es de Nature, trae unos esquemas muy didácticos, muy académicos, se los recomiendo bastante. Si alguien después lo quiere, con mucho gusto se lo puedo compartir. Aquí habla el mecanismo de infección, cómo se da, cuáles son los receptores que actúan, la liberación de la activación del sistema de defensa a través de macrófagos, de las células T, en fin, toda la respuesta que en otro momento con mucho gusto podríamos platicar ya en este contexto más molecular del proceso de infección. Bueno, la siguiente de las lesiones que les quiero compartir en esta tarde es la sífilis. Y sabemos muy bien que la sífilis tiene un contexto histórico muy importante y está presente en la historia desde hace muchos años. Se creía que la sífilis pues estaba bajo control y que no había ya tantos reportes de esta entidad. Sin embargo, en años recientes ha vuelto la infección de sífilis. Y cuando digo ha vuelto, no es que estuviera completamente erradicada, sino que estaba muy bajo control con casos en reportes muy bajos. Pero hoy en día esto se ha hecho más frecuente de lo que quisiéramos. Entonces, el causante de la sífilis es el Treponema pallidum. Hay cerca de 12 millones de casos por año, que es bastante alto el número de pacientes infectados en el mundo. Y además de los contagios que, como el tema lo dice, por vía sexual se puede presentar, la vía transplacentaria también puede ser factor. Y bueno, lo que les mencionaba, este repunte en la incidencia nos debe de mantener siempre atentos a que algunas lesiones que ya les mostraré a continuación debe ser una manifestación de sífilis. El albo o el grupo más sensible en donde se presenta con mayor frecuencia esta entidad son los adultos jóvenes con tendencias homosexuales. Aquí tiene un periodo de incubación entre 21 y 30 días, sin embargo, dependiendo la virulencia de la sífilis y las condiciones del huésped, esto puede variar entre 10 días y 90. Es decir, es muy cambiante, puede ser un mes o hasta dentro de 3 meses o más de tiempo en donde se puede presentar la infección. Entonces hay que tener bastante cuidado en
a veces en la historia clínica, pues tratamos de indagar si por ahí hay un dato que nos ayude a diagnosticarlo y realmente luego no es nada simple. Entonces vamos a hablar, la sífilis tiene tres momentos, tres etapas muy conocidas, muy bien reconocidas. Se le conoce como sífilis primaria, secundaria, terciaria, y hay inclusive por ahí una etapa que es la etapa latente. Vamos a hablar de la etapa primaria. A esta manifestación de sífilis, la principal lesión que aparece es el chancro sifilítico. Y esto no es más que el lugar en donde el microorganismo pudo penetrar dentro de la mucosa, en este caso de la mucosa bucal, aunque se puede presentar en la región de... Creo que tuvimos una situación con el doctor, ahorita me pongo en contacto. No. Bueno, aquí ando. Ah, Creo ya, que me ya. perdí, ¿verdad? Un poquito. Ya Sí, pero estoy aquí. ya está de regreso, Listo. doctor. Fue solo No un pasa nada. segundo, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Se ha entendido más o menos? Sí, Doc, va bien, vamos bien. El audio bien? Sí, ¿La muy transmisión bien. toda bien? Perfecto, gracias. Entonces, Gracias, Doc. no, hombre, de nada. Cualquier cosa avísame, Doc. Que luego Claro que sí, yo de veo hecho que estoy estoy al tanto. conectado y aquí me apareció de volada, pero ustedes me avisan. Entonces les mencionaba que este chancro es esta manifestación de dónde entró el microorganismo y causa una lesión muy exuberante con un centro necrótico, muy aparatosa y que obviamente a veces puede ser difícil de distinguir entre otras entidades. ¿Cuáles son los sitios principales en donde se puede presentar este chancro sifilítico, que es la manifestación primaria de sífilis? Labios, lengua y la región de amígdalas. La característica, como les mencionaba, es una úlcera no dolorosa, de bordes indurados y sobreelevados. Y aquí, ojo, una lesión con estas características en boca, antes de que pensemos en sífilis, les aseguro que el 99% de los odontólogos va a pensar en cáncer bucal. Y está correcto. No es malo el diagnóstico clínico, porque realmente esa característica aparece. Esta lesión puede durar un promedio de 3 a 6 semanas. Y en este momento esa lesión es altamente contagiosa. Hay que orientar al paciente a tener mucho cuidado con los artículos tanto de higiene personal como los artículos para alimentarse, compartir alimentos, cucharas, etc. Esta lesión, de la misma forma, cuando se presenta en la región faríngea, que es raro, pero cuando se presenta puede aparecer como una úlcera necrótica, una lesión de gran tamaño y pues puede ser una úlcera muy aparatosa que pueda causar un poquito de molestia y además causar adenopatías en un lado de la región del cuello. En el caso de la sífilis primaria, en algunas ocasiones las adenopatías aisladas pueden ser la única manifestación. Inclusive el principal diagnóstico diferencial de una adenopatía aislada pues va a ser una neoplasia maligna, tal vez un linfoma o dependiendo del caso, alguna otra neoplasia. Pero a veces se puede presentar sin la presencia del chancro simplemente la adenopatía cervical aislada. Vean esta imagen que creo que representa bien lo que les acabo de mencionar en la región amigdalina. Este paciente presenta una úlcera, como pueden observar aquí. Vean el tamaño que tiene la lesión a partir de la amígdala, cómo rompe el tejido, causa estos bordes elevados, exofíticos, como si estuviera reventando el tejido amigdalino. Y obviamente esto, antes de pensar en chancro sifilítico, tal vez nuestra primera opción sea carcinoma. Carcinoma y en segundo tal vez ya sífilis, más si conocemos si el paciente tiene riesgo por alguna actividad que practique, en fin, eso ya será el dato que nos aporte la historia clínica. Ok, entonces, continuando con esta parte, déjenme mover esto de aquí, ok, ahí. En el caso de la segunda manifestación, que sería la sífilis secundaria, esto no es otra cosa más que la diseminación hematógena por parte de la infección de sífilis.
Cuando ya tenemos manifestaciones secundarias de esta enfermedad, significa que ya hay una diseminación vía sanguínea, y esto es un dato pues muy importante para determinar el curso de la enfermedad. Este tipo de sífilis secundaria se va a presentar como lesiones orales hasta en un 30% de los pacientes con sífilis, un número pues bastante considerable. ¿Cómo se van a manifestar en cavidad bucal estas lesiones secundarias? Existen estas clasificaciones. La primera es las lesiones maculopapulares. ¿Qué significa? Que va a haber cambios de color a consecuencia de la sífilis, y se le conoce como mácula sifilítica, principalmente en paladar y con un color eritematoso. Esa va a ser la característica que nosotros vamos a identificar. Estas lesiones maculopapulares también se puede presentar solo como una pápula, es decir, un aumento de volumen de aspecto ovoide o semiovalado, de un contenido sólido y menor de 1 centímetro, el cual se puede localizar tanto en mucosa bucal, comisuras, y va a presentar una característica, el centro grisáceo, y que cuando se ulcera, que esto es posible, se puede ver todavía en un color blanco nacarado. Después les encargo que revisen algunas imágenes de cómo se ve el color blanco nacarado, aunque aquí traigo algunas para que lo identifiquen, pero esa es la característica que nosotros podemos ver. Y la última, pues son parches, lesiones en forma de parches que se localizan en la mucosa, varios locales, aquí no hay una especificidad, pueden aparecer en varios sitios, y son erosiones concéntricas, otra vez de tipo oval, con este color otra vez grisáceo y que puede llegar a la ulceración, es decir, a causar pérdida de continuidad del epitelio. La siguiente clasificación de esta sífilis secundaria que podemos observar son las lesiones ulceronodulares. Es decir, si en la anterior eran pápulas, que son lesiones menores a 1 centímetro, ahora son lesiones mayores a 1 centímetro, que es como se define a un nódulo. Estas lesiones pueden tener o corresponden más bien a una forma generalizada y explosiva de la sífilis secundaria. Y aquí ya cursan los pacientes con cuadros de fiebre, dolor de cabeza y obviamente las erupciones papulopostulares. ¿Qué significa esto? Que de estas erupciones va a haber una secreción purulenta que puede dejar una úlcera necrótica y una costra hemorrágica o serohemorrágica. ¿Cuáles son los sitios principales en donde se va a observar este tipo de lesiones? Pues la cara y el cuero cabelludo. La úlcera es muy característica porque en algunas ocasiones se va a poder ver una úlcera crateriforme, principalmente en encía y paladar de la mucosa bucal o en la región de la mucosa bucal. Así como puede presentarse estas úlceras, puede haber simplemente erosiones de la mucosa bucal muy superficiales, otra vez en la región de paladar blando, lengua y labio inferior, que son los sitios más comunes donde vamos a poder encontrar la manifestación de sífilis secundaria. Luego existe la última de estas 3 denominaciones de la sífilis secundaria, que son las lesiones nodulares. Estas ya son lesiones obviamente nodulares, sólidas, muy raras para ser la única manifestación, y se pueden presentar en cara, mucosas, palmas de las manos, plantas de los pies y labios, principalmente labio inferior. Son los sitios en donde vamos a poder encontrar estas manifestaciones. Y luego, finalmente, les digo, en algunos textos ustedes van a encontrar entre la sífilis secundaria y la terciaria una etapa de sífilis latente, en donde no va a haber ningún tipo de manifestación. En el caso de la sífilis terciaria, esta corresponde o se presenta hasta en 1/3 de los pacientes que tienen sífilis secundaria que no recibieron ningún tratamiento. A esos pacientes es a los que les van a aparecer estas manifestaciones terciarias de la infección por sífilis. Y una de las manifestaciones terciarias, pues vamos a decirlo así, conocidas, clásicas, por lo menos en el área de la patología bucal, es la guma o la leucoplasia sifilítica, que tiene un riesgo elevado al desarrollo de carcinoma oral de células escamosas
y a las lesiones por neurosífilis. Estas lesiones, y principalmente la guma, se puede presentar en paladar duro, lengua, en primer lugar, y luego existe un segundo grupo de lesiones o de localización, que es en el paladar blando y en las regiones alveolares inferiores. Finalmente, la región de parótida también puede ser afectada por esta sífilis terciaria. Generalmente es un nódulo asintomático, es una lesión que puede causar ulceración, destrucción ósea, y si se coloca en paladar, puede causar perforación oronasal o oroantral. Es importante entonces, si retomamos el análisis de esta guma, que esta ulceración, que no causa dolor, obviamente está muy asociada al desarrollo de carcinoma oral de células escamosas y se puede confundir perfectamente bien con un carcinoma. Hay que tener mucho cuidado y ya platicaremos de cómo se hace el diagnóstico en estas entidades. Radiográficamente, en el área odontológica, cuando tomamos una radiografía para ver el nivel de destrucción de la lesión a nivel del hueso, pues encontraremos en esta guma principalmente que es una lesión radiográfica mal definida que sugiere malignidad. Esto es muy importante, porque sobre ese contexto, ante una lesión maligna en cavidad bucal, el golden de diagnóstico será la toma de la biopsia. Entonces, ¿qué pruebas nosotros podemos solicitar para llegar al diagnóstico de sífilis? Existen algunas, como este RPR, el VDRL, que todos creo lo hemos escuchado por ahí, pero también existen estas pruebas de absorción de anticuerpos que podemos evidenciar de manera por los fluorescentes que tienen el microscopio de fluorescencia, o los ensayos de aglutinación de partículas, que también son importantes, microscopía de campo oscuro, obviamente la toma de una biopsia, y a través de la toma de biopsia, tinciones como el Wartin Starring o el nitrato de plata que nos van a ayudar a establecer el diagnóstico, o definitivamente en casos muy complicados, recurrir al uso de las técnicas de inmunistoquímica con anticuerpos monoclonales para treponema pallidum. Finalmente, en algunos casos, las pruebas de PCR también nos ayudan a diagnosticar y concluir que esto era o que alguna lesión se debe a la infección por treponema pallidum. Estos son algunos de los métodos a través de los cuales se puede llegar al diagnóstico. Obviamente, en la correlación clínica y de una muy buena historia clínica, esto puede ser un poco más rápido. ¿Cuál es el problema de esto que les acabo de mencionar? Pues miren, este es el problema. Lesiones que realmente pues son muy sutiles en algunas ocasiones, como lo vemos en este artículo que publicaron de una serie de casos, en donde hay lesiones en el borde lateral de la lengua. Esto en odontología lo podemos ver prácticamente siempre. Entonces tendríamos que hacer una muy buena historia clínica en donde preguntemos si ya tuvo lesiones o si de hecho ya se sabe diagnosticado con sífilis. Y eso nos puede ayudar el camino tremendamente. En la imagen ve una úlcera que perfectamente puede ser debida a un traumatismo por mordedura y por eso tenemos que ser muy cuidadosos al hacer la historia clínica. En la imagen C vemos otra lesión en la porción retrocomisural. Vean la zona blanca que corresponde a una porción de fibrina. Tal vez en esta imagen no sea de las mejores, ya verán otra mejor, en donde realmente se ve ese color blanco, grisáceo o blanco nacarado. Y definitivamente en algunas ocasiones, como lo vemos en la imagen D, la manifestación de sífilis puede ser como un aumento de volumen con esta característica, un nódulo con una cobertura fibrinosa de este color amarillo grisáceo en algunas áreas, que no va a quedar de otra más que tomar una biopsia ante las diversas posibilidades de diagnóstico que se pueden plantear con esa imagen. Miren esta otra serie de imágenes de este artículo. Pues vemos otra vez ahora lesiones en piel, en las palmas de las manos, en la porción de la muñeca, en el antebrazo, dentro de la cavidad bucal, estas manchas, estos parches de color eritematoso. En la mucosa de carrillo vemos estas erosiones que llegan en esta área, por ejemplo, a causar un poco de ulceración, y aquí sí se alcanza a ver un poquito mejor ese color blanco nacarado que les mencionaba, y en la región comisural, cómo está formando esta lesión en la comisura, como si se tratara de una queilitis actínica, una queilitis angular, perdón. Entonces,
hay que considerar muy bien todos los datos, toda la información para poder llegar a un diagnóstico acertado. Esta imagen es de las que más me agrada, es muy representativa de esta manifestación de una úlcera sifilítica en la región orofaringea, y vean la úlcera con esta característica de este blanco nacarado, que también está en pilares, la úvula, pilares y obviamente paladar blando. Una úlcera de gran tamaño, de largo tiempo de evolución, y que bueno, ante esto, recuerden, lo que nosotros hacemos en odontología, y tenemos un parámetro cuando vemos una úlcera, es el siguiente. Una úlcera en cavidad bucal, en el lugar que sea, que dure más de 3 semanas, tiene que ser sometida a una biopsia, o se debe de considerar la posibilidad de tomar una biopsia. Tener mucho cuidado en no retrasar el diagnóstico. Y lo que vemos cuando vemos el corte microscópico, pues sí, es un infiltrado inflamatorio intenso, predominante de células plasmáticas alrededor de vasos sanguíneos, es decir, tiene una localización perivascular, y eso es lo único que nosotros vamos a encontrar en la lámina de hematoxilina y eosina. Con esto ya podemos sugerir, más la correlación clínico-patológica, que siente que tiene lesiones por sífilis. Si todavía hay dudas o si las pruebas de laboratorio no fueron muy representativas, podemos hacer la técnica de inmunistoquímica con el anticuerpo para Treponema pallidum, y podemos ver esta imagen en inmunistoquímica. Lo que ven en color café o color ocre es la reacción positiva a estos microorganismos. Y bueno, aquí ya se vuelve extremadamente sencillo establecer y confirmar el diagnóstico. Puede ser que solo con las pruebas de laboratorio serológicas tal vez sea solo suficiente, o que tengamos que recurrir a estos exámenes como la prueba de inmunistoquímica para confirmar el diagnóstico. Tengamos sospecha de un paciente, hay que revisar las extremidades, plantas de los pies, palmas de las manos. Como se muestra en este artículo, vean las lesiones que este paciente desarrolló en plantas de los pies y en algunas otras regiones. Y en cavidad bucal también desarrolló estas manchas, pero de color eritematoso a nivel del paladar, que son una característica que en patología bucal reconocemos como asociadas a la presencia probable de sífilis. Entonces, el examen clínico se vuelve más extenso y tenemos que indagar en relación a estas lesiones, pues nos pueden ayudar muchísimo. Este otro artículo muestra las lesiones o diferentes etapas de lesiones, tanto en lengua, aquí ya con un crecimiento, aquí con un crecimiento, aquí solo con una lesión ulcerativa en la porción anterior, aquí en la cavidad o en la porción orofaringea, y aquí en la región del glande, ¿no? En donde también, obviamente, se van a encontrar estas lesiones. Y una vez más, histológicamente lo que vamos a ver, pues solo es la presencia de abundantes células plasmáticas en un contexto perivascular, como lo vemos en esta imagen, o aquí, en donde vemos el infiltrado perivascular, pues muy característico de esta enfermedad de sífilis. Digo característico y a veces no es tan simple, ¿eh? En la histología no es tan simple establecer el diagnóstico de sífilis, hay que establecerlo a partir de la correlación clínico-patológica. Y bueno, la guma, que es la manifestación de la sífilis terciaria, pues realmente nos alarma y nos asusta, y al paciente obviamente que también, porque vean, esto definitivamente tenemos que descartar la presencia de un carcinoma de piel, que claro que puede ser una consecuencia. Vean aquí, después de recibir el tratamiento, como la lesión mejora y no hay necesidad de intervenirlo como por un error, tal vez diagnosticando esto como si fuera un carcinoma, que definitivamente no es, pero la lesión puede ser así de aparatosa y así de fuerte a la impresión de tanto de los profesionales como de el propio paciente. Y puede ser también en este tipo nodular, como lo vemos en esta imagen de este artículo, que aquí por la localización, les aseguro que cualquier especialista en patología y medicina bucal y varios odontólogos o algunos colegas cirujanos maxilofaciales, cuando lo vean, antes de pensar en una manifestación por sífilis, van a pensar en un tumor de glándulas salivales menores. ¿Correcto? Correctísimo. Sería mi primer posibilidad diagnóstica.
Obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La toma de la biopsia, confirmación histopatológica, tal vez corroborar con pruebas de laboratorio, dar el tratamiento y vean, el seguimiento fue favorable al paciente y correcto, y no es como lo que se haría en un tumor de glándulas salivales, que sería intervenir al paciente y remover quirúrgicamente esta lesión. En estas lesiones no es la forma en la que se tratan con diversos medicamentos. Ok. Ahora, en la siguiente lesión, que se manifiesta como lesiones asociadas a la transmisión sexual, la clamidia es una de ellas. Sin embargo, en cavidad bucal, los reportes de casos por infección por clamidia son extremadamente raros. De lo que yo encontré en las revisiones de literatura que he realizado en algún otro momento y que cuando me invitaron a dar esta plática recordé, fue este artículo que fue publicado en el año 2000, en donde este grupo de la Universidad de Michigan reporta la presencia de clamidia en pacientes que tienen enfermedad periodontal. Y ellos establecen que de una muestra de 86 pacientes, si no me equivoco, solo 6 presentaron esta manifestación de esta infección por clamidia en el periodonto, en una enfermedad periodontal. Entonces, realmente es muy complicado. La línea de edad y de género, pues fue surtido entre estos 6 casos, es decir, tanto hombres como mujeres, y en un promedio de edad de 31 hasta 49 años. Es una muestra muy pequeña. Si se encontró, si hay presencia, el artículo no menciona si ellos investigaron en relación a si estos 6 pacientes tenían prácticas sexuales orales o algún otro tipo de conducta, no lo sé, no se lo sabría comentar, pero bueno, sí hay reportes de la presencia de clamidia en cavidad bucal. Y este otro artículo, un poco más reciente, el año pasado, de 2019, ellos ya lo que hacen es analizar la presencia de papilomavirus, de virus de papiloma humano y clamidia. Y ellos encontraron en pocos casos de pacientes que tenían VPH que había la coinfección con clamidia. Entonces aquí ya hay una correlación directa entre la presencia de alguna otra enfermedad y la contaminación con clamidia. Pero realmente en boca, realizar el diagnóstico de clamidia, si no es así por métodos de investigación o por experimentos, no hay una conducta que nosotros tengamos. Si ustedes leen o revisan las manifestaciones que se pueden presentar en boca, es a nivel de periodonto puede causar enfermedad periodontal y puede causar enfermedad periodontal con la secreción de pus, algo que nosotros vemos en el día a día en algunas ocasiones de algunas enfermedades periodontales. Pensar que se puede tratar de una infección por clamidia, pues sí, puede ser una realidad, pero pues no sería la más común, por lo menos en nuestro ámbito. Y bueno, continuando con estas lesiones, ahora vamos a entrar en las lesiones que se asocian a la presencia de virus de papiloma humano en cavidad bucal. Aquí es algo muy importante y las 2 primeras lesiones que yo les voy a mencionar son diagnóstico diferencial de las siguientes. Ya lo explicaré. Antes de entrar en el tema, debo recordarles que la Organización Mundial de la Salud, en su libro más reciente de lesiones de cabeza y cuello, pues tiene el apartado de desórdenes potencialmente malignos de la cavidad bucal, que corresponde a lesiones que tienen una predilección mayor al desarrollo de cáncer. Y dentro de estas lesiones se encuentra el virus del papiloma humano. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones la presencia de VPH, dependiendo del subtipo, puede favorecer el desarrollo de un carcinoma oral en cavidad bucal. Y esto ha sido muy investigado entre la literatura, entre los investigadores. La relación del VPH y los carcinomas de cavidad bucal y de la región bucofaríngea, el cáncer orofaríngeo y su relación con VPH, las conductas sexuales en relación a la presencia de mayor infección por VPH y obviamente el desarrollo de cáncer, y bueno, las enfermedades relatadas en cavidad bucal que desarrollan infección por virus de papiloma humano. ¿Qué se sabe y qué es muy claro? Pues se sabe que las lesiones por VPH
cuando se presentan en cavidad bucal, los subtipos 16 y 18, que son oncogénicos, son los que pueden favorecer el desarrollo de un carcinoma, pero que en cavidad bucal estos subtipos virales son raros. Ahora, cuando se presenta en la región bucofaringea, en la región faringea, principalmente en la laringe, ahí cambia el contexto, porque la frecuencia de cáncer asociado a BPH es mayor, y no solo es mayor, sino que tiene un componente pronóstico. Pues se sabe que los pacientes que tienen carcinoma en faringe, norofaringe, pueden responder mejor al tratamiento cuando son BPH positivos. Cuando el paciente es BPH positivo, la conducta de tratamiento es diferente, a veces conservadora, porque al paciente le va mejor. Eso ya se sabe en la literatura. Cuando es negativo a BPH, tienen que establecer un tratamiento tal vez un poco más agresivo para tratar de preservar mayor tiempo la vida del paciente. Entonces, en este sentido, recordar solo que el carcinoma es una de las principales causas de muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2012 hubo 8.2 millones de muertes y se estima que para 2030 esta cifra llegue a los 13 millones por causas de diferentes tipos de cáncer. En 2010, unos autores americanos establecieron el costo anual total económico del cáncer y equivale a 1.6 trillones de dólares, una cantidad que ni siquiera me puedo imaginar. Algo muy interesante en este dato es que los autores mencionan que aproximadamente la mitad de todos los cánceres podrían evitarse. ¿Podrían evitarse cómo? Pues con medidas de salud, higiénicas, campañas, información y sobre todo se puede identificar lesiones tempranas que salven la vida de los pacientes. Entonces esto es de vital importancia. En México, el cáncer bucal representa entre los tumores de cabeza y cuello el 17.6%. En vías aéreas superiores, el 12%. Y dentro de estas vías aéreas está la cavidad bucal. Y ahí en cavidad bucal, de este 12%, pues aquí significa el 37% de incidencia. Lamentablemente en nuestro país, todavía al Instituto Nacional de Cancerología, el 65% de los pacientes que llegan con carcinoma de boca llegan en una etapa avanzada, en donde establecer un diagnóstico curativo, pues muchas veces ya no es posible. Y la única terapia que se le da al paciente es de cuidados paliativos. Entonces, pues, en el sentido de las lesiones con potencial de transformación maligna, como es el BPH y que puede ser contagiada por vía sexual, es importante que la identificación precoz de estas entidades es una prioridad para que podamos disminuir los casos de cáncer en cavidad bucal. Creo que es importante que todos tomemos la importancia que tiene el tema, porque realmente el cáncer en boca es una entidad que mata mucha gente. Del 100% de pacientes con cáncer bucal, prácticamente el 50 fallece. Y el otro 50 restante, de ese 50, solo la mitad va a poder regresar a su actividad normal. Entonces realmente es un problema de salud muy, muy grande. Voy a empezar en estas infecciones por virus de papiloma humano con esta enfermedad. ¿Y por qué? Ojo, hiperplasia epitelial multifocal, o también conocida enfermedad de Heck, no es una enfermedad de transmisión sexual. Lo voy a repetir. La hiperplasia epitelial multifocal o enfermedad de Heck no es una enfermedad de transmisión sexual. La menciono porque es uno de los principales diagnósticos diferenciales del condiloma. Y ahí sí, el condiloma sí es de transmisión sexual. Entonces, mucho cuidado, solo para que aprendan a diferenciarlo. Esta es una enfermedad proliferativa benigna. Hay una proliferación del epitelio escamoso, que esa es la característica de todos los virus de papiloma humano. Los subtipos virales que están involucrados en el desarrollo de esta enfermedad son el 13 y 32, y vean la manifestación clínica. Son múltiples pápulas sobre la mucosa labial, bucal, lengua, en algunas ocasiones encía, que no es tan común, pero eso es lo que ustedes van a observar en la exploración clínica.
Esta enfermedad viene desde 1981, que fue el primer reporte, y luego en 1965 en indios colombianos fue donde se realizaron también relatos, y en 1965, como verán, algunos años después del primer reporte, el doctor Heck hizo su primer relato en indios nativos de América, los que se conocen como Inuits o Inuits, que son esquimales de Groenlandia y del nordeste de Canadá. Aquí hay una controversia en la literatura, porque para muchos autores el doctor Heck no debió de colocarle el nombre a esta enfermedad porque él no fue el primero. Y eso hoy se sabe perfectamente bien que él no fue el primero en descubrirlo, pero bueno, si ustedes consultan el libro de la OMS, van a ver que está como sinónimos enfermedad de Heck. En fin, en nuestro país, esta enfermedad es muy frecuente. Estos casos que les muestro son casos que hemos visto aquí en la Facultad de Odontología, en la clínica Orocentro, que ya les platicaré un poquito más adelante en qué consiste esa clínica. Y estos son los casos que hemos visto. Niños que presentan o adolescentes que presentan múltiples pápulas y nódulos sobre la mucosa labial, aquí sobre la porción retrocomisural y carrillo, que no tienen una causa aparente, no tienen sintomatología, generalmente la mamá es la que se da cuenta, son de un color muy similar a la mucosa bucal, tiene una característica como un empedrado, y esto es muy importante porque es pues característico de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando identificamos un paciente, y en este caso pediátricos? Imagínense ustedes que la mamá le digamos que esto es por contacto sexual, obviamente sería el terror. Alguien, ella va a querer explicaciones y puede ser muy complicado. Entonces, por eso empiezo con este tema, porque no quiero que se confundan estas entidades con lo que vamos a ver más adelante, que sí son realmente las lesiones que son debidas a transmisión sexual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que nosotros hacemos en la clínica cuando vemos un paciente? Colocamos un punto de anestesia en una de las regiones que nosotros seleccionemos. Con aquí la técnica de bisturí, hacemos una incisión en forma de ojal o de uso. Vean, nos apoyamos con la pinza Adson para retirar la muestra. La llevamos al laboratorio, colocamos un punto de sutura y con esto, aquí está el tejido que obtuvimos del procedimiento, con esto podemos realizar el diagnóstico de hiperplasia epitelial multifocal, confirmando lo que nosotros sospechamos en la clínica. La otra entidad que aquí no es estrictamente asociada a contacto sexual es la verruga vulgar. Existe la verruga venérea, y eso ya platicaré más adelante, pero en el caso de la verruga vulgar, que es una lesión relativamente común en las manos, en la piel, y que a veces se puede llevar a la boca. También consiste en una hiperplasia focal del epitelio. Aquí los subtipos virales son el 2, 4, 6 y 40. Es contagiosa por autoinoculación, puede ser la vía principal de contagio y es común en la piel. Clínicamente es esta pápula que vemos en niños, son los pacientes más afectados. Las manos siempre tienen que ser revisadas. En cavidad bucal, tanto el borde bermellón como la mucosa labial y la región de la lengua pueden ser los sitios, y región anterior específicamente, son los sitios en donde se puede presentar y se manifiesta como pápulas o nódulos no dolorosos con alguna superficie papilomatosa. Tienden a ser en promedio de entre 5 milímetros, ya hemos visto mayores, y vean estas imágenes. Todos seguramente ya vieron esto. Saben, creo que aquí la conocen como misquinos, si no me equivoco. Cuando aparecen aquí me corrigen si es otro nombre, por favor. Y esto es lo que tenemos que ver cuando nosotros revisemos boca y veamos que hay una lesión sospechosa de verruga vulgar. Hay que irnos a revisar las manos de los pacientes. Vean, comisura labial también se puede presentar, borde de bermellón de labio, y histopatológicamente se confirma el diagnóstico y con esto se firma el reporte. Las manos son un sitio, estas imágenes que me compartió la doctora Evelyn, una colega patóloga que trabaja conmigo en la facultad. Vean la comisura labial y aquí en el dedo, en acción de la falange y en la palma de las manos. Les decía yo, pues ahora con esto del COVID y que el contacto está siendo un poco restringido, pues bueno, nos ayudará un poco a evitar estas lesiones, pero esto es altamente contagioso y se puede contagiar así, por el contacto directo. Histológicamente tiene unas características muy peculiares, las proyecciones papilares, una capa gruesa de keratoyalina en la etapa más superficial que forma estos gránulos de keratoyalina que nos dan prácticamente el diagnóstico.
Estas dos entidades que acabo de pasar son diagnóstico diferencial de las que ahora les mencionaré que sí tienen un contexto de transmisión sexual. Tengan mucho cuidado con esa parte. Bueno, pues para los que no conocen la Facultad de Odontología, esta es una de sus clínicas, es la clínica que yo tengo a mi cargo, es la clínica de medicina y patología bucal. Le pusimos el nombre de Orocentro en honor a la clínica Orocentro que se encuentra en São Paulo, en Brasil, en la ciudad de Piracicaba, donde tuve la fortuna de poder llevar a cabo mis estudios de maestría y doctorado. Y bueno, simplemente pedí, quise hacerle ese homenaje a esa clínica, colocándole el nombre a nuestra clínica aquí en la Facultad de Odontología de Orocentro. ¿Qué días funciona? Bueno, ahora en la pandemia no, obviamente, pero esperemos en breve regresar a nuestra actividad normal, que es los días jueves de 8 a 3, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. De verdad los espero por ahí. Si alguien tiene intención de ir y conocer algunos de los casos que vamos a ver y de los que ya hemos visto, póngase en contacto conmigo y con mucho gusto vemos el rol que tenemos para que vayan y puedan pues aprender y ver casos que obviamente nos van a ayudar a nuestra formación académica. Vamos a empezar con el primero, o con la primera de las lesiones, que sí tiene este componente de transmisión sexual, que es el papiloma. El papiloma oral, otra vez, consiste en una proliferación benigna del epitelio escamoso estratificado. Se debe a los subtipos virales del virus del papiloma humano 2, 6 y 11. Tiene una baja virulencia y tiene un periodo de latencia de entre 3 y 12 meses. Clínicamente puede afectar de igual forma hombres y mujeres entre la tercera y quinta década de la vida. Algunos autores han dicho que esta frecuencia en esta etapa, en esta edad, corresponde al periodo de mayor actividad sexual. Bueno, pues puede ser por ahí. Los sitios comunes en donde se va a presentar la infección por virus de papiloma oral en boca es lengua, labio y paladar blando. Se va a manifestar como un nódulo exofítico blando y pediculado, no causa ningún tipo de dolor y se caracteriza por tener numerosas proyecciones superficiales en un aspecto de coliflor. Vean aquí la imagen que les muestro, la mucosa labial en la porción retrocomisural, pues es justamente lo que les estoy mencionando, algo que se parece a la coliflor. Vean la superficie papilomatosa y esa es una característica que nos va a permitir establecer el diagnóstico de papiloma oral. Véanla en este perfil, aquí se ve perfectamente estas proyecciones papilares en la superficie de la lesión. ¿Qué es lo que debemos hacer? El tratamiento de estas lesiones es la excisión quirúrgica. Yo sé que en otras regiones del cuerpo, como en cervix, el tratamiento cambia y cambia dependiendo la extensión de la lesión, la edad del paciente, no sé, muchas circunstancias que pueden hacer que el tratamiento sea diferente. En boca es prácticamente el mismo siempre, la excisión quirúrgica. Obviamente quitando la lesión en su totalidad, como fue lo que hicimos aquí. ¿Se acuerdan de la definición de una proliferación papilomatosa? Aquí la podemos ver, esta porción blanca que están viendo aquí, una vez que hicimos el corte transversal, pues corresponde al epitelio que está proliferando, que caracteriza a entidad. Histológicamente, lo que vemos de una lesión como esta, que tiene una base pequeña, como la ven aquí, y que en la superficie tiene estas proyecciones papilomatosas, lo que vamos a ver en el microscopio es exactamente lo mismo. Proyecciones papilomatosas que aquí podemos ver perfectamente en esta tinción con hematoxilina y osina que nos permiten hacer el diagnóstico. En el caso del papiloma, estas proyecciones papilomatosas confluyen al centro, como ven aquí, y en el centro, ya en el tejido conectivo, es un escasa porción de tejido conectivo que nos ayuda a caracterizar esta lesión por papiloma oral. No es raro que podamos encontrar sobreinfección por cándida, que es lo que vemos en estas imágenes. Una sobreinfección por cándida en la superficie de estas proyecciones papilomatosas. Algunos ya me han preguntado, oye, entonces, como también encontraste cándida en el papiloma, ¿tenemos que darle antimicótico al paciente? No. No, en muchas ocasiones es solo la presencia de la infección por el virus del papiloma humano y quitando la lesión se acaba el problema. Si además hubiera una infección por cándida, entonces sí. Pero ya lo platicaré más adelante en el caso de las infecciones por candidiasis. Bueno,
Entonces, continuando con estos ejemplos, vean algunas imágenes clínicas en donde se pueden manifestar las lesiones en las papilas entre diente y diente, en la lengua, en algunas otras porciones de vientre de lengua, y esto es lo que nosotros tenemos que buscar, tanto médicos, odontólogos, enfermeras, tenemos que analizar la cavidad bucal al hacer el examen clínico buscando estas entidades. Otra vez esta imagen que ya les había yo mostrado, diferentes perfiles. Aquí también este paciente presenta, además de presentar la infección por virus del papiloma humano, presenta unas zonas eritematosas por debajo de la prótesis removible que utiliza, que es una infección por cándida y que, bueno, se tenía que tratar y se hizo de esta manera. ¿Ok? Otra vez recordando que parece una coliflor, tanto en la clínica como en la macroscopía, y al corte otra vez nos da este aspecto. Y vean este ejemplo. Este masculino que llega con nosotros a la clínica Orocentro con esta lesión papilomatosa en el borde lateral de la lengua, algunos autores describen estas proyecciones como filiformes o como digitiformes, como si se trataran de dedos, ¿no? Como proyecciones en forma de dedos, que bueno, al hacer la exploración clínica, la principal sospecha de diagnóstico fue de papiloma oral, por lo tanto procedimos a la excisión quirúrgica de la lesión. Quitamos en su totalidad. Esto para nosotros en odontología es relativamente simple, hacer el bloqueo, la anestesia, hacer la incisión y después colocar puntos de sutura. En medio, yo siempre empiezo por la porción central y luego en los extremos. Más que suficiente y obviamente curamos al paciente. Vean esta serie de imágenes de este artículo de diferentes presentaciones del papiloma oral. Creo que se les va a quedar bien grabado, espero que así sea. Se les quede bien grabado estas imágenes para que cuando las vuelvan a ver, primero para que las busquen, eso es lo más importante, el que busca encuentra. Y nosotros al hacer un examen clínico tenemos que buscar, ya tenemos que hacer la exploración con la intención de encontrar algo. Y si ustedes encuentran algo como lo que están viendo en estas imágenes, ya pueden apostar que están frente a un caso de un papiloma oral. Clínicamente se van a ver las proyecciones papilares y en algunas ocasiones se pueden ver los coilocitos, que es este daño citopático al núcleo de las células epiteliales. Bueno, espero que vayamos bien hasta aquí. Espero no estarlos cansando tanto. Voy a permitirme hacer un comercial. El próximo 31 de julio voy a participar en un evento, en este primer congreso que se realiza de manera virtual del Colegio Odontológico del Perú, en la región de Arequipa, y pues bueno, tuve el placer que me invitaran a participar, y voy a participar, no se lo pierdan, la verdad va a estar bien bueno, porque voy a poner casos clínicos en patología oral, y exclusivamente utilizaré los casos que hemos visto en la clínica Orocentro, es decir, casos que se ven aquí, en el Estado de México, aquí en la ciudad de Toluca, y que evidentemente, pues algunos de ustedes pueden encontrarlo en su práctica profesional. Están todos invitados, ahí viene la información. Si alguien quiere más datos, con mucho gusto les puedo mandar estas promociones para que chequen. No sé si es con costo, no, creo que no. Hoy con esta parte virtual creo que todo es, o muchas cosas son gratuitas, y creo que así es. Pero cualquier cosa, pues con mucho gusto. No, creo que sí tiene un costo, habrá que preguntar esa parte. Vean acá. Entonces habrá que preguntar, porque esto no se deben de ser soles peruanos, habrá que ver de qué manera se puede hacer el pago o qué consideraciones tiene. Bueno, entonces ahora voy a hablar de la siguiente lesión que sí tiene un componente, o que puede tener un componente, algo importante, el papiloma oral. ¿Es exclusivamente de contacto sexual? No. ¿Puede haber otras vías de contagio? Sí. Por lo tanto, yo como profesional, cuando estoy frente a un paciente que sospecho que tiene un papiloma oral, lo primero que hago no es ya estigmatizar en decirle, esto fue por contacto sexual. No, realmente no. Lo que hago es primero establecer el diagnóstico y después doy recomendaciones. Cuando son mujeres, en hombres es un poco más simple, porque a los de género masculino les preguntamos si tienen lesiones similares en alguna otra parte del cuerpo, principalmente en genitales. En odontología nosotros no exploramos cervix ni cavidad vaginal, solo cavidad bucal, cabeza y cuello. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es, yo solicito a las mujeres que llegan con papiloma oral que se realicen
el Papa Nicolau, o si lo acaban de realizar, que nos traigan el resultado, solo para verificar. No está muy claro en la literatura si hay una correlación entre los pacientes que tienen papiloma cérvico-uterino con los que tienen de boca. Algunos autores dicen que sí y muchos otros dicen que no, hasta porque a veces son tipos virales diferentes. Es muy raro. Recientemente, la semana pasada, y ahorita me acordé, no lo coloqué en la presentación, pero la semana pasada quité un papiloma de paladar en donde la sospecha es que la paciente sí tenga lesiones cérvico-uterinas. Yo creo que no está de más que hagamos esta correlación o la intentemos hacer y sobre todo, pues cuidemos a nuestros pacientes, en este caso a nuestras pacientes, en relación al cáncer cérvico-uterino. Y esto sabemos bien que se hace con un Papa Nicolau y si se llegara a encontrar algo, se canaliza al centro correspondiente para que reciba la atención. Pero entonces, ojo, el papiloma oral no necesariamente es por contagio o por transmisión sexual. Ahora, el condiloma acuminado sí tiene mayor probabilidad de que sea por contacto sexual. La posibilidad de que se contagie por alguna otra vía es menor. Entonces aquí sí, pues lamentablemente hay que, o lamentablemente no, sino que hay que averiguar realmente orientando al paciente que puede haber un contacto de transmisión sexual y que si hay en boca, tendría que cuidarse, ir a ginecólogo, al urólogo, para que revise si hay más lesiones y reciba el tratamiento adecuado. También se debe al virus del papiloma humano. ¿Cuáles son los subtipos? 2, 6, 11, 53 y 54. En cavidad bucal es una lesión benigna, diferente de cervix, en donde el condiloma, dependiendo uterino, en cavidad bucal solo los subtipos 16 y 18, que son muy raros. La apariencia es una lesión nodular, blanda, y otra vez tiene una superficie en forma de coliflor. En los niños ha aparecido algunas infecciones y se cree que puede ser por una transmisión vertical al momento del nacimiento. Entonces, otra vez les reitero, es muy importante que tengamos cuidado de cuando vayamos a darle la noticia al paciente que tiene una lesión, pues bueno, indagar primero realmente de qué se trata a través de la biopsia y del reporte de patología y después hablar pues de manera más amplia con el paciente. En algunos textos ustedes van a encontrar que al condiloma oral se le conoce como verruga venérea. Aquí otra vez los subtipos y aquí otra vez mencionando que el 16 y 18 son los de alto riesgo y que definitivamente esta enfermedad sí tiene este componente principal de contagio. ¿Cuáles son las regiones en donde lo vamos a poder ver? Pues bueno, obviamente regiones genitales, que es lo más común, en la región perianal y en cavidad bucal y laringe. Cuando se localiza en boca, los sitios comunes van a ser los labios, paladar blando, tiene una afinidad por esta región, y la región del frenillo. Se va a presentar como una masa exofítica, sésil, y puede llegar a presentar en la superficie proyecciones papilomatosas superficiales que pueden llegar a aglutinarse en determinado momento. Perdón. Vean esta imagen de este documento, cómo se ve esta lesión muy grande en el vientre, borde y un poco el dorso de la lengua, vientre de lengua, borde lateral y dorso de lengua, que es una característica pues interesante de esta manifestación de paciente con VIH que desarrolló enfermedad por condiloma, o esta otra, que también es muy característica. Vean esta región, que era lo que les mencionaba, el paladar blando es un sitio común, la región orofaringea de un papiloma, en este caso un condiloma, y aquí otra lesión. Entonces sí hay que hacer una exploración minuciosa de la cavidad bucal y de la región orofaringea. ¿Se acuerdan de los sitios que les mencionaba? Paladar blando, aquí un poco zona de transición de paladar blando, aquí está la lesión. Piso de boca, a nivel del frenillo lingual, aquí está. Y bueno, histológicamente lo que vemos es que las proyecciones papilomatosas en el condiloma tienden a ser menos puntiagudas, como en el papiloma oral, son un poco más achatadas. Y otra característica que los autores mencionan es la presencia de coilocitos, que son estas células epiteliales con daño viral, que en el condiloma son mucho más comunes que en el caso del papiloma oral. Ok, esto es lo que les mencionaba de las proyecciones papilomatosas. Y vean aquí, este es el coilocito, que es un núcleo bilobulado o binucleado, con una cromatina muy compacta a nivel del núcleo y un
contorno muy irregular. Esto es lo que caracteriza a la presencia de coilocitos que nos ayuda a establecer el diagnóstico. Ok, bueno, en esta etapa para finalizar con este tema que les tenía yo o que me invitaron a participar, les voy a hablar de la última de las lesiones que se puede presentar en boca a partir del contacto sexual, que puede ser esta, pero aquí hay que tener cuidado porque si se dan cuenta, en esta imagen que les muestro, vemos placas blancas que se localizan de manera generalizada sobre toda la mucosa bucal, tanto paladar, lengua, carrillos, región retromolar, y que corresponden a una infección por cándida. Además de esto, este paciente presenta un nódulo aquí en la región palatina, a nivel de la encía, pues de un par de centímetros de color café claro, muy sugestivo de sarcoma de Kaposi. Este caso nos llegó aquí a la facultad igual y presentaba también una lesión en el dedo del pie, este nódulo. Y llegó con datos de que presentaba pie diabético. Y no es que un joven, que este chico tenía o tiene 20 pocos años de edad al momento del diagnóstico, no es que no pudiera desarrollar pie diabético, pero cuando nosotros revisamos esta parte del pie, envuelto en una gasa, como lo ven ahí en la foto, pues vimos que realmente no nos parecía, a nuestra muy humilde opinión, un pie diabético. Entonces, al realizar la exploración clínica bucal y ver esta lesión en boca, que para nosotros es característica, y esta lesión, pues que no correspondía a pie diabético, coincidimos que se trataba de una manifestación de sarcoma de Kaposi. ¿Qué hicimos? Tomamos la biopsia de esta región, confirmamos el diagnóstico de sarcoma de Kaposi y a su vez sugerimos fuertemente que esta lesión también correspondía a esta entidad. Además de eso, obviamente, manejamos al paciente en relación a la cándida. La candidiasis pseudomembranosa puede contagiarse, aunque en pacientes inmunocompetentes es muy difícil que se desarrolle una entidad como la ven ahorita en el caso que yo les muestro, en donde realmente la expresión de la enfermedad es muy grande porque hay un estado de inmunosupresión muy, muy avanzado. Sin embargo, la candidiasis pseudomembranosa es la presentación de la cándida más conocida. La característica de esta entidad es que se desprende fácilmente al raspado, dejando una zona eritematosa o erosionada, que a veces puede llegar a causar un sangrado o inclusive algo de dolor. Además, estas lesiones van a predominar en los sitios de carrillos, bordes laterales de la lengua y porción orofaríngea. Aquí debemos de recordar que esta entidad, y específicamente la candidiasis pseudomembranosa, es la forma de candidiasis más común en los pacientes con diagnóstico de VIH. Entonces, también nos puede ayudar a establecer un diagnóstico, si es que el paciente no se sabe VIH, o a saber que la etapa de uso de antirretrovirales tiene que ser ajustada, o la dosis o el tipo de medicamentos, porque el sistema inmune está decayendo otra vez ante la presencia de esta condición. En un paciente inmunocompetente, presentar estas lesiones realmente es muy complicado. Yo creo que va a ser difícil establecerlo. Tal vez será muy raro que ustedes lo identifiquen. Ante la duda, ¿qué es lo que yo les recomiendo que hagan? Tomen un raspado, inclusive en este caso, tomen un raspado de este tejido, de esta membrana blanquecina. Extienda sobre un portaobjetos. Una astrología, que es hacer una citología, se extiende sobre un portaobjetos y se sumerge en alcohol del 96 durante 30 minutos. Después lo pueden sacar, dejar que se seque y lo lleven al laboratorio para que hagan el diagnóstico de la presencia de IFAS, de cándida, en este caso, a veces en cervix, ¿no? De la misma manera. Si no quieren utilizar el alcohol del 96 donde sumerjan su portaobjetos, pueden utilizar el citospray, que la diferencia es que vale mucho más caro y la técnica es otra, es decir, se tiene que aplicar 30 centímetros de distancia de la laminilla, pero tiene el mismo efecto de fijación. Bueno, pues yo les quiero agradecer por la invitación, pues reiterarles aquí los contactos, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si quieren algunos de los artículos
que les mostré, con mucho gusto se los puedo compartir. Y pues como siempre, agradezco al equipo de trabajo que me ayuda en esta labor y para ver a los pacientes que les acabo de mostrar, a la doctora Evelyn, al doctor Rodolfo, que es un estudiante de licenciatura de ahí de odontología, al maestro Antonio, a mi pasante, a la doctora Frida, y bueno, aquí estamos en un día normal de rutina histopatológica en donde tenemos los casos que vimos en esa semana, los proyectamos y entre todos hacemos el ejercicio diagnóstico. Gracias, Doc. Felicidades. Pues por mi parte, todos nos tienen una pregunta o duda. Aló, aló. ¿Alguna pregunta? Gracias, Carlita. Un abrazo, que estés muy bien. Ya vi aquí sus saludos. Déjenme abrir aquí un poquito el chat para ver. Ahí hay una pregunta en el chat de Estrella. Ajá. Ok, dice, ¿se puede transmitir una infección de transmisión sexual por sexo oral hecho a mujeres? Es decir, que el paciente que presenta haya hecho sexo oral a otra mujer. Sí, claro. Aquí, obviamente, por ejemplo, el caso del condiloma. Si la femenino presenta lesiones de condiloma a nivel cervix, claro que lo puede llevar. Me voy a las primeras tricomonas. Claro que lo va a poder transmitir, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. Una de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud tiene y que también en el Instituto de Salud del Estado de México está en la página, es la utilización de condón o de aislar con plástico, con látex. Ahí viene específicamente el nombre, no recuerdo ahora, pero es las técnicas que se pueden hacer para evitar la transmisión, pero sí se puede hacer la transmisión de infecciones entre sexo, entre mujeres. Voy leyendo las otras, doctora, aquí. Dice, gracias. Betty, luego Carla me hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en ser una licuadora después del caso? Arreglan el tema dependiendo del tipo de infección. Si se trata de la tricomonas, puede ser de 10 días hasta 90 días. Si se trata de sífilis, puede ser 3 meses, un año. Si se trata de una infección por VPH, puede ser hasta 3 meses o igual varias semanas. Entonces varía dependiendo del tipo de lesión. Hasta un año en algunos casos en las lesiones por VPH. Entonces, la verdad lo más importante es que tengamos conciencia de cómo estamos practicando las relaciones sexuales, pues lo hagamos con toda responsabilidad. Luego dice aquí Nora, en relación a los tratamientos para hiperplasia epitelial multifocal, ¿cómo se administra el ácido tricloracético? Fíjate, Nora, que esa es una muy buena pregunta. Nosotros aquí en la facultad, hasta el momento, no hemos tratado ningún paciente con hiperplasia epitelial multifocal. ¿Por qué? Primero, esta lesión tiende a desaparecer con el tiempo. Los artículos mencionan que esta lesión se presenta en la infancia cuando el sistema inmune está todavía desarrollándose o cuando hay algún defecto, por ejemplo, no defecto, sino algún déficit principalmente nutricional, que cuando esto se mejora, las lesiones tienden a desaparecer. Y si quedara alguna lesión, lo que nosotros optamos por hacer cuando queda una o dos lesiones es hacer una biopsia y quitarlas en su totalidad. No nos ha tocado el caso del paciente o de los papás que nos pidan que tratemos a estos pacientes. El ácido tricloracético puede ser una opción, hay artículos que lo han mencionado, pero si no tomamos en cuenta que pudo haber causado el desarrollo de la hiperplasia epitelial multifocal, lo puedes tratar ahora y después las lesiones vuelven a aparecer. Entonces, solo tener en cuenta ese punto y claro, se puede tratar con esto sin ningún problema. Gracias por sus comentarios. Luz María López, Sidney, muchas gracias, Sidney. Ashley, un gusto, saludos a sus papás, por favor. Carla, saludos también. Car, saludos, pues saludos a todos. No sé si ya me brinqué algunos. Creo que sí. Pues agradezco mucho la asistencia y no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Lo que les decía de la Clínica Orocentro, pueden ir, realmente. No sé si te tocó ir, Doc. Tú llegaste a ir, ¿no? ¿Verdad? ¿No has ido? Sí, doctor. Sí, Para ya, tomar ¿verdad? pato. Sí, ¿Ah? sí llegué a ir.
¿Y qué tal? ¿Cómo viste? Cuéntales la experiencia. Creo que algunos de los chicos que han ido verán que no miento y hay casos muy interesantes y es una forma muy, muy práctica de aprender. La verdad sí son aventuras o son experiencias que vives, que la verdad te ayudan muchísimo en tu formación, porque hay cosas que pues la verdad tú no ves, que tú no conoces. Pero ya al estar ahí con las personas pues que son expertas en eso, aprendes a reconocer ya tú las patologías y tú aprendes también ya a dar como un prediagnóstico. Ujú, ujú. Fíjate que Sidney hace una pregunta muy buena, y es que si en el caso del papiloma, el tratamiento es retirar la lesión, pero después de retirar el virus permanece en el cuerpo. Ashley, Sidney, perdón, yo sé que sí, pero ya no tiene esa capacidad de infección, por lo menos hasta donde yo recuerdo, en el caso del papiloma oral, porque si recuerdan, la vía de contagio del papiloma oral es por contacto directo, es decir, contacto directo de una lesión con alguna otra estructura en donde se dé el contagio. Cuando nosotros operamos al paciente y le quitamos la lesión, obviamente esta posibilidad de riesgo se anula. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta interpretación de estos pacientes que llegan a tener lesiones, pero que ya no van a poder infectar a otros pacientes. Hay que tener mucho cuidado. Todavía hay muchas cosas que investigar en ese punto, ¿no? Ha habido artículos que hacen investigación en saliva, identificar la presencia de virus de papiloma humano, y se ha encontrado sin la presencia de lesiones. Y preguntándole al paciente si ha desarrollado alguna vez la lesión, y él refiere que no, nunca, pero definitivamente el grado o el riesgo de contagio disminuye. ¿Puede estar completamente ausente? No, no lo sé, creo que no, pero sí disminuye cuando no hay lesión. No sé si hay algo más por ahí, pero sí, lo que es interesante, ¿no? Viendo, uno aprende mucho más y ayudando y estando, como tú dices, Sí, viviendo la experiencia, ¿no? son experiencias que pues sí, la verdad, te ayudan en tu formación. Sí, pues ahora que regresemos a la normalidad, los espero por ahí, de verdad, entren en contacto y pues que pasen un día ahí viendo cómo trabajamos en la Facultad de Odontología, en la Clínica Orocentro. Me dará mucho gusto verlos y que ustedes se lleven ese conocimiento. Ahora lo que hemos estado haciendo al iniciar la clínica es todo el equipo se sienta, pasamos al primer paciente y alguien o yo hacemos la exploración y explicamos el método de exploración desde ganglios hasta dentro de cavidad bucal. Y de ahí cada uno va otra vez a su unidad y toma sus pacientes y repasamos esto cada 8 días. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Parece que no, ¿verdad? Están. Creo que, creo que quedó todo súper bien. Qué bueno. Pues cualquier cosa, síganme en mi página de Instagram, ahí luego subo los casitos que voy revisando. Creo que no lo he subido, pero pues ahí estará porque la lámina ya me la entregaron, ya voy a hacer el diagnóstico. Entonces, este, eh, pues sí, con mucho gusto los casos. ¿Cómo ves, doctor? No sé qué más tenemos. Pues creo que ya, doctor. Pues a nombre de la Organización Estudiantil en Pro de la Salud, de la Coordinación de Odontología, así como la Coordinación de Psicología, que fueron los organizadores de este foro de bienestar y salud sexual. Le doy las gracias por acceder a darnos esta conferencia y pues por compartirnos sus conocimientos que tiene, además de invitarnos a participar en sus actividades dentro de la facultad. La verdad, como lo dije hace un momento, nos ayuda muchísimo en nuestra formación y no solamente de lo que estamos para cirujano dentistas, sino también para los médicos, gerontólogos, psicólogos, enfermeros, Claro, nutriólogos. La verdad, nos sirve creo que a todos, porque pues son conocimientos que pues son nuevos para nosotros y que además te amplían más
Así tu es. Y la acervo invitación es que vas para teniendo. todos, lo mencionaste bien. Y además tu acervo para todos. Además de que la salud sexual, pues, al final del día no es como que diga solamente la practican los cirujanos dentistas, sino pues también el público en general, toda la población. Así es. Entonces, pues por eso fue importante conocer esto. Entonces le doy las gracias, doctor. Muchísimas gracias por haber accedido. Y esperemos que Gracias lo a volvamos a ustedes. tener por acá de nuevo, pues pronto. Claro que sí. Y pues reciba nuestra invitación. De la misma forma, agradecemos a todos los asistentes, a los 81 que quedan hasta ahorita, agradecemos su asistencia. Muchísimas gracias por el interés que tuvieron en el foro y en la conferencia. Los invitamos también a que estén al tanto de las demás actividades que vamos a tener durante el día de mañana y hasta que termine el foro. Cualquier situación, ahí está el grupo de WhatsApp para que nos hagan llegar cualquier duda, cualquier situación. Muchísimas gracias a todos y creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Perfecto. Doc, pues muchas gracias y ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias, doctor. Que estén bien, hasta luego.